Que sigamos, que sigamos compartiendo y sigamos aprendiendo, porque al final, pues es lo único que por el momento hoy presente es lo que tenemos. Así que vamos a aprovecharlo, retomando un poquito nuestro tema. Eh, el mal, el mal en la Kabbalah, hablamos del mal cosmogónico, eh, hablamos, eso fue lo primero que vimos. Después, la última vez que vimos del mal, el Satán, ¿sí? La desviación, ¿no? Todo el tema de cómo el Satán es simplemente esta energía que nos desvía. Y después nos toca hoy hablar de otra forma del mal, que es el Yetzer Hara, que ese es el tema que nos aplica el día de hoy. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar la visión mística y basado en las fuentes, siempre como lo hacemos. Así que empecemos explicando qué es el Yetzer Hara. O sea, si vamos, porque no todo el mundo tiene la perfección del hebreo, entonces, ¿qué quiere decir el Yetzer Hara específicamente? Deseo del mal, el instinto, ¿no? El instinto, la inclinación, el deseo, dijiste, o sea, sí, es como, y el impulso, sí, o sea, la definición literal sería el impulso del mal. Y sí, se relaciona con esa parte interna que existe en nosotros, que tiene que ver con el deseo, que no necesariamente es propiamente solo hacia el mal, sino el deseo, sí, el instinto, el deseo del ser humano, la voluntad también, o sea, como la búsqueda de las cosas, tiene que ver con esta idea del Yetzer Hara. O sea, que quiere decir que ya de entrada no necesariamente es malo como lo entendemos en la idea del mal, sino que necesitamos ese impulso para poder balancear o para poder generar un equilibrio en la vida. Cuando ese impulso está dirigido para crear mal, bueno, va a generar un efecto, pero no es solamente eso, y decir que para la Kabbalah y para los místicos y la forma en la que se va explicando el proceso, es que esto tiene que ver con justamente algo que nos impulsa a hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Que vive en nosotros por naturaleza. Esencialmente, todos O sea, tenemos, que tiene una intención negativa. se vuelve negativa en función de la falta de conciencia, pero por principio no es necesariamente visto negativo como lo entendemos solamente que nos provoca mal, sino como una fuerza que está intrínseca en nosotros que equilibra la otra polaridad. Es decir, nosotros ya sabemos desde la visión de la Kabbalah y lo estudiamos y ahorita vamos más a detalle, pero solamente como por una introducción sabemos que somos seres de dualidad. Fuimos creados en esencia unitaria, pero en la experiencia, ¿sí? Dentro del límite de la experiencia, experimentamos la dualidad. Lo cual quiere decir que entonces tenemos Yetzer Hara y Yetzer Tov, el instinto bueno y el instinto malo, o la parte de la sombra y la parte de la luz, la parte, ¿sí? Entonces no es malo por sí mismo, ¿sí? No es malo por ser malo, es una contrafuerza que tiene que existir en el universo. Entonces existen estas polaridades y después el trabajo vendrá en equilibrar y ver cuando se dirige o se encamina a algo que nos desequilibra, que nos hace mal, ¿sí? Entonces se activa como mal, pero entonces no depende de sí mismo, si no es por sí mismo malo, sino tiene que ver con nosotros y la forma en la que nosotros lo balanceamos o no. O sea, por lo tanto, otra vez, el nivel de conciencia con el que vivimos. Alberto, ¿querías decir algo? Ahora lo dije. Ahora lo pones. Solo quería, o sea, porque o sea, la duda que me surge es cómo definiríamos el mal, pero entonces esta es una definición del Esta mal. es una... El instinto que equilibra el otro lado. Exactamente. O sea, el bien. Exactamente, el instinto que equilibra el bien y Es una de las tantas que es una de las tantas definiciones como también que el mal es la ausencia del bien. Exacto, es básicamente. Bueno, no, es lo contrario, pero... El mal o el bien es la ausencia del mal, no sé, es lo mismo. Sí, 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 sí. O sea, quiere decir que sí se necesitan pero en el modelo, desde el principio, porque hay límite, porque aparece esta dualidad, entonces existen siempre esta idea de que hay dos fuerzas que tienen que buscarse o que tienen que oscilar para que haya equilibrio. Cuando no oscilan de manera balanceada, entonces se van a manifestar
¿sí? Por lo general, lo que se va a manifestar del desequilibrio es el mal, Pero o es la entonces, fuerza oscura, o es la sombra. Hay un instinto, una fuerza, algo que nos está pidiendo que no seamos tan buenos. Quiere decir que sí, de hecho sí, es para Para hacerte, exactamente, es para hacerte productivo, creativo. Quiere decir que esto tiene que ver con la fuerza de voluntad, tiene que ver con el instinto de supervivencia, tiene que ver con ¿no? Como el autoafirmarte. Entonces, no es visto como algo negativo por sí mismo, por eso digo, sino como algo naturalmente intrínseco que nos impulsa a hacer cosas. El tema es qué te impulsa a hacer. O cuando se rompe el equilibrio. Por eso, si te impulsa a hacer algo que desequilibra tu realidad, probablemente es porque está impulsándose hacia el mal, ¿sí? Pero entonces tú dirías que el enojo, ay, perdón, tú dirías que el enojo y la furia son respuestas que contraponen al bien. Bueno, aquí no habla de la emoción per se, sino de la acción en sí misma. Entonces, sí, una acción que viene impulsada por el enojo, ¿sí? Ahí está haciendo una o sea, automáticamente va a ser una contrafuerza al bien. Y ahorita vamos a ver eso, porque justamente es parte del trabajo del o sea, justamente parte del trabajo del refinar esto tiene que ver con en los 5 minutos, el contar hasta 10. Porque entonces tú empiezas o sea, esa natural, que es la emoción de enojo, que después te llevaría a la acción, es lo que si tú estás consciente, es lo que te permite reconocer en ti, que después puedas como poner el límite y entonces recuperar tu propio equilibrio. Muchas veces no lo logramos, muchas veces reaccionamos. Oye, pero entonces, ¿qué pasa si, perdón? Nada más me llama la atención esto que tiene que ver con el Lashon Hara. Sí, ahorita también vamos. Pues el canal más fuerte es la lengua. Sí, vamos a hablar también un poquito de eso. Obviamente Porque el enojo y eso se ve reflejado puede ser interno. en palabras. El problema es la lengua, la ¿Qué boca es. ¿Qué haces con tu enojo? Y puedes, cuando hablas, puede ser luz o puedes destruir. Exactamente. Y las personas que intrínsecamente traen un mal que creen que es el bien, Bueno. o sea, personas, por ejemplo, el ejemplo normal ahorita de Hamas, que creen que son lo máximo en el mundo y son malos, ¿no? O sea, es el mal y sin embargo ellos creen que están haciendo algo Claro, ciertamente, la perspectiva del mal también es relativa. Exacto. Entonces, obviamente, por eso, como todos los temas que siempre tratamos, no podemos ser objetivos, ¿no? Pero es justamente eso. Lo que sí está diciendo esto es que intrínsecamente tenemos una fuerza interna que fue puesta en nosotros para que podamos decidir, para que podamos producir, para que podamos crear, para que podamos generar. Dependiendo cómo se dirige esa fuerza, es como se presenta en el resultado. Y ahí es donde, ahora, igual vamos a hablar, y eso no es para esta, pero es para la próxima, el mal por el mal. Y el mal por el mal está relacionado con Hamas y Amalek y todo eso, que lo vemos la próxima. O sea, pero también tiene que ver con esto, obvio, porque pues, el ser humano tiene este instinto, ¿sí? Paradójicamente, ¿sí? El Yetzer Hara es necesario para la vida. Sin él, el ser humano no construiría una casa, no se casaría, no tendría hijos, no haría negocios, no crearía arte. Porque es una energía que es motora, ¿sí? Eso es una energía que por eso yo uso el término, es la fuerza de voluntad. Está relacionado con eso, ¿sí? Con esa capacidad que tenemos para impulsarnos para hacer. Y esto no viene de la nada, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de las fuentes, vamos a hablar de algo específicamente que dice el Talmud, vamos a hablar de la Torah, vamos a ver, ¿sí? cómo se va desarrollando esta idea del Yetzer Hara. Entonces, primero, la Torah. El origen, ¿sí? Como la primera vez que aparece una idea que después los sabios van a desarrollar y dicen, ahí es donde tenemos claro que el ser humano fue creado con ese instinto. Entonces, en Génesis 2:7,
¿sí? Qué loco. Hay que ir al texto. Estamos leyendo ahorita. Porque pues, Estamos recién ahí. Dice el texto, lo voy a leer en español, o quieren que lo lean ahora. Pero es importante, pero sí es importante, les voy a explicar. Lo que quiero es que lo veamos. ¿Por qué es importante? Porque lo que dice, porque más bien realmente lo que tenemos que ver es cómo está escrito. Dice el texto, espera, ni es ahí, es en 2:7. Entonces Dios el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se volvió un ser viviente. Entonces dice, Vayetzer Adonai Elohim et Adam, afar mina Adama, Vaypach ba'apav nishmat chaim, Vayi Adam lenefesh chaya. La palabra Yetzer, exactamente, viene de ahí, o sea, justamente por eso los sabios van a hacer el análisis. Entonces la palabra es así, va Yud Yud, Tzadik, Resh. Beyetzer. Sí, Beyetzer y lo que sigue, ¿no? Entonces el texto dice, Dios el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se volvió un ser viviente. ¿Sí? Lo que viene a atención a los sabios y que tiene que ver con algo que normalmente lo estudiamos así en Kabbalah y sabemos que por eso estudiamos en el nivel del Pardes, es que no es aleatorio nada, ¿no? Que si hay algo en el texto que no sale de lo común, ahí hay que poner atención. Y aquí el tema es que la palabra Vayetzer de Yetzirah, que sabemos que es formó, ¿sí? Tiene 2 yuds en este versículo. Y se tendría que escribir según la forma normal de escribirlo, ortografía en hebreo sería una sola. Y entonces, ¿por qué el texto de la Torah tiene 2 yuds para explicar? Es el nombre de Dios, bueno, esa sería una forma, esa es una forma de verlo, ¿sí? Y está, sí, la yud como soplo divino, pero lo que dicen es que justamente el hecho que haya 2 nos habla de que el hombre tiene las dos inclinaciones, que si Dios o el Ein Sof crea a través también de sus propias polaridades, porque esto visto desde la mística, sabemos que el Ein Sof, aunque es unidad, en la forma de crear es continuamente a través de integrar 2 fuerzas, ¿sí? En términos de Kabbalah, estos son 2 fuerzas, 2 vibraciones, 2 frecuencias de vibración. Coexisten en unidad en el Creador. En Dios existen como una fuerza, pero son 2. En nosotros, a la hora de que existe el campo de lo finito, empiezan a operar en la dualidad directamente. Y por eso nosotros operamos en las 2. ¿Sí? Operamos en el Yetzer HaTov y en el Yetzer Hara, quiere decir, oscilamos entre nuestras polaridades, porque así estamos creados. Y el trabajo es emular a Dios, ser imagen y semejanza, integrarlas, buscarlas en la unidad. La palabra literal es crear. Crear, sí, crear, sí. Sí, y por eso como cuando hablamos del nivel de Yetzirah, dijimos, ¿se acuerdan los niveles de la creación? Es el universo de Atzilut, que es la emanación, el universo de Briah, que es el universo de la creación, y después tenemos el universo de Yetzirah, el Sefer Yetzirah también nos habla de la formación. Entonces la palabra es formar, pero lo que viene al cuestionamiento de los sabios es que aparece con 2 yuds cuando ortográficamente no debería de ser así. Y como dicen los místicos, no vamos a encontrar algo en la Torah que se salga de lo lógico y lo vamos a dejar así nada más. Hay que explorarlo, sí, hay que explorarlo, no es casualidad. O sea, quien cree que el texto es un texto divino y que es tal cual su forma, y el que piensa que es un texto que es del hombre, ambas pueden coexistir, se los digo, pero bueno, como en estos extremos, dirían, puede ser un error, simplemente de dedo, ¿no? O sea, alguien se equivocó. Pero justamente ahí, en el momento en que se está creando el hombre, entonces dicen, no es casualidad, está escrito ahí, ¿por qué? Porque es la misma fuerza divina, porque las 2 son Yud, coexiste en esa dualidad. Cuando hay límite, cuando el hombre se crea dentro de lo finito, existe esa dualidad. Porque además es el segundo hombre, no es el primero. Que incluso en el primero también se habla de una dualidad, ¿sí? Femenino y masculino los creó.
aunque dice al revés, masculino y femenino, pero siempre me sale así. Hay Adam 1 y Adam 2. Hay dos creaciones de Adam. Pero en este Bereshit no te hablan del segundo, nada más empieza Bereshit para la tú y así llegas. En Bereshit 2, o sea, en el capítulo, así como en el capítulo 1 dice, y creó a imagen y semejanza al hombre, masculino y femenino los creó, porque dice, lo creó y luego dice, los creó, y ahí empezamos también con otras cosas que la mística analiza arduamente. El capítulo 2 empieza diciendo, y fueron acabados los cielos, la tierra y todos sus huestes, y habiendo terminado Dios el séptimo día, la obra que había hecho, descansó el día séptimo de todo el trabajo realizado, etcétera, etcétera. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra, cuando Dios el Eterno hizo la tierra y los cielos. Ahí no había ninguna planta sobre la tierra y ninguna hierba, y dice, pero había un vapor del suelo que regaba todas las partes de la tierra. Entonces Dios el Eterno formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, Adamá, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se volvió un ser viviente. Es muy diferente, hay muchas explicaciones de los dos Adam. Si algún día quieren que hagamos una clase, también lo vamos a hacer, no es la de hoy, pero sí la idea de que estas dos Yodim en esta expresión de la creación de este hombre en el capítulo 2, habla de los dos instintos, ¿sí? Que estamos creados en esa dualidad, naturalmente, esencialmente. Por lo tanto, si lo llamamos mal, es porque lo categorizamos con un concepto, pero el mal en este sentido no es una connotación negativa por sí misma, sino en cómo se presenta, en cómo se actúa ese instinto, ¿sí? Dale. La falta del equilibrio entre estas dos polaridades, que sería como, ¿sí? ¿Bien? Dalia, Sí. de estas dos yud es la formación del mundo y la formación de la resurrección de los muertos, según Rashi. Bueno, Rashi está dando otra explicación, yo usando la mística. No sabías que había cara. Sí. No, porque bueno, hay entonces, si a alguien le interesa, hay toda la Torá, que para Rashi esto es el mundo actual, el Olam Hazé y el Olam Haba, ¿sí? O el mundo el mundo de la resurrección, ¿sí? Es que es el mundo del Olam Haba y el Olam Hazé. ¿Ok? Gracias. Bueno, ahí hay otra explicación que no tiene nada que ver con nuestro tema y sin embargo nos suma, porque lo que les decía, al final los sabios cuando ven algo que se sale de lo que sería lo que tendría que ser lógico, van a decir, ahí hay que explicar, hay que tratar de explicar. A los místicos esto es como, wow, este es el momento preciso. Una pregunta. ¿Sí? O sea, me cuesta trabajo entender porque yo pienso en el mal pues como algo malo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, pero tú dices que no tiene una connotación negativa, sino que es la falta de equilibrio entre dos instintos. Es como la polaridad, la manifestación de la polaridad. ¿Cuáles son esos dos instintos? Son dos fuerzas que coexisten en la creación. ¿Pero cuáles son, sabes? Si las tenemos que nombrar como una que se expande, vamos a la Kabbalah, una fuerza expansiva y una fuerza contractiva. Sí, ponlo en el piso. Una fuerza expansiva y una contractiva. Una fuerza que da y una fuerza que recibe. A ver, ¿cómo empieza el proceso de la creación según la mística? ¿Qué es lo que precede al Tzimtzum? La contracción. No, precede. Antecede. La voluntad creativa. Entonces, partiendo por ahí, principio. Entonces, hay una voluntad para crear. Esa voluntad para crear es un impulso. Ese impulso, cuando se manifiesta en lo dual, se manifiesta en dos polaridades. Una polaridad que es la energía expansiva y otra que es la energía contractiva. Lo femenino y lo masculino. Sí, pero... Lo categorizamos como bien y mal. ¿Por qué? Porque lo humanizamos, ¿sí? ¿Qué es lo que está bien? Es lo que vamos a tratar de quitar lo que da equilibrio. ¿Qué es lo que está mal? Lo que desequilibra. Depende de qué, otra vez volvemos a lo que decías, bueno, pues depende de nuestros contextos, de nuestros códigos, porque no lo que es malo en cualquier lado, lo que desequilibra en cualquier lado ni a cualquiera.
¿no? Y por eso también las reacciones y las consecuencias o el resultado es diferente. Pero sí lo que queda claro es que para la Kabbalah hay dos fuerzas que se manifiestan, que existen desde la esencia, pero en la esencia del creador funcionan como una sola, en balance, y que en el momento que se manifiestan en la dualidad o en el límite, entonces ahí tienen que trabajar para equilibrarse todo el tiempo. Ahí están en esa... hay que ir... El perfeccionamiento. Es el perfeccionamiento, y entonces si lo ponemos en el árbol de la vida... Acuérdense que cuando, si la Miss pinta el árbol, ¿qué habría que hacer? ¿Y dónde lo vas a pintar? En la mente, exacto. Ya lo están dibujando. Es bueno, perdón que me quedó súper chueco además acá. ¿Sí? Es el punto de... ¿qué estamos haciendo todo el tiempo en el árbol de la vida, según lo que hemos estudiado hasta ahora? Oscilar. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, vamos a pensar que lo bueno es el Gesed, lo malo, pero otra vez, las palabras, que no limite la palabra el concepto, que no limite la idea. A mí ya me quedó clarísimo. Ahora sí. Pero O sea, cañón. ok, yo seguía tratando. No, o sea, es más, puedo hasta venderles las notas. No, pero igual está bien que esto lo repasemos, porque para la Kabbalah nuestra creación, o sea, nuestro proceso creativo es una oscilación constante, y lo que sucede cuando hay momento creativo sucede aquí, Sí. en el punto medio. El centro. Justamente, entonces ¿se necesitan dos fuerzas? Sí, según el modelo y según lo que, por lo menos hasta donde entendemos en la práctica, ¿no? Cuando das mucho, si das mucho se desequilibra. ¿Qué tienes que hacer? Restringir. Si estás restringiendo mucho, ¿qué tienes que hacer? En teoría expandir. ¿Qué tienes que encontrar? Tu medida, tu equilibrio en eso. Y cuando sucede el momento de equilibrio, entonces hay creación, hay momento divino, o sea, hay un aha moment, ¿sí? Sucede eso. Entonces, para esta lectura del Yetzer Hara y el Yetzer Hatov, esta idea del instinto, que lo ponemos en la categoría de malo, y por eso trato de poner todas las otras formas de definir. Lo malo, que puede ser lo que desequilibra, que puede ser lo oscuro, que puede ser lo restrictivo, ¿verdad? Es una fuerza que equilibra la otra, lo expansivo, ¿verdad? Y entonces no es malo, sino hasta cómo se aplica, ¿sí? De principio no es malo. Oye, pero existe en lo bueno siempre algo malo y en lo malo siempre algo bueno, porque si tú te expandes demasiado, te pierdes. Así es. Si te restringes demasiado, Ahí estás, o sea, reafirmando lo que estamos pues diciendo. decía Mariana hace un momentito, en secreto, el yin y el yang. Exacto. Para que no se oyera que venía de otras fuentes. Mira, está Rashi. Está Rashi con los dos mundos, y después está el yin y el yang. Nomás estaba viendo si no había nadie que hubiera querido entrar a la clase y no había yo visto. Exacto. Rashi, el yin y el yang, y las dos yuds de la palabra Vayetzer, ¿sí? De creó, pero con dos en esencias que trabajan en unidad, que tienen que buscarse continuamente para que puedan estar en balance, ¿sí? Entonces, bueno, ya dijimos, al final el texto nos está pidiendo que hagamos una lectura más profunda, que no nos quedemos en el pshat. Y esta es una forma de ver cómo se aplica el modelo del Pardes continuamente, ¿no? En la lectura de la Torah. Digo, lo podemos aplicar a cualquier lectura de la vida, ¿sí? Tenemos que leer en capas, no podemos quedarlo solo con una, ¿sí? Y este es el caso. Entonces, la energía también se conduce con polos positivos. claro, todo funciona así. Pero si hay puro positivo, no. El corazón, cuando hablábamos la vez pasada también del corazón, de cómo la sístole y diástole, que soy malísima, pero no dijimos, el corazón funciona como con dos fuerzas. El cuerpo, de hecho, trayendo la medicina china, también, o sea, para sumar, los órganos tienen polaridades. Y entonces, para poder equilibrar un órgano en la medicina china, lo que hacen es balancear las polaridades cuando hacen la acupuntura, y eso lo que están buscando es eso, equilibrar. Entonces, por decir un ejemplo, aquí pone, aquí Marco, que se acaba de sumar, que es mi alumno de otro de mis grupos, y se está sumando a este grupo también.
No Marco, no nuestro amigo Mordejai, sino dice, el milagro de la luz eléctrica es un buen ejemplo para explicar esto. Se precisa la integración de dos polos, el negativo y el positivo, para poder producirla, ¿sí? Y de hecho, relacionado con eso, esta idea del impulso, de que el Yetzer Hara entonces no sería negativo, también un ejemplo de es cómo manejas el fuego, cómo manejas la electricidad del fuego. Si el fuego quema, pues está destruyendo algo, ¿no? Pero si lo usas para calentar, entonces el mismo fuego puede quemar o puede generar, ¿no? Puede crear. Entonces depende, ¿sí? En el efecto, o sea, realmente es la acción del fuego, no el fuego en sí mismo, sino la acción o lo que se produce a través del fuego, ¿sí? Entonces ahí es donde se activa el mal o el bien, otra vez para usar los términos, ¿sí? Sin que otra vez nos casemos. Para hacer por ejemplo, los átomos funcionan un átomo sin protones positivos, no puede tener puros electrones, tiene que tener protones. Todo funciona así, todo funciona en la naturaleza. Cuando empezamos a desglosar, todo nos vamos dando cuenta que hay dualidad dentro de la unidad. No existe nada si no existe esas dos fuerzas, porque por eso dicen los místicos, todo desde el principio es así. Dos frecuencias de vibración, el gráfico, ya saben cuál es, ¿no? Claramente. Una así, una fuerza que es larga, amplia, según la Kabbalah, y la otra es una fuerza cortita, y cuando pasa este momento, ahí hay un tzimtzum, ahí hay un proceso creativo. Y otra vez, por eso la idea de pensar que el proceso y que este es el único universo creado ya queda obsoleta bajo esta visión. Quiere decir que si esto sigue pasando todo el tiempo, porque el creador está funcionando de esa manera, pues quiere decir que sigue habiendo millones infinitamente de tzimtzumim, de momentos creativos, lo cual tiene lógica, porque nosotros todo el tiempo estamos generando también procesos creativos, dando a luz a ideas, dando a luz a una idea que se vuelve un proyecto, que se vuelve, entonces estamos utilizando esas dos fuerzas todo el tiempo para crear. El trabajo es refinarnos para crear las mejores creaciones. ¿Sí? Porque, o sea, no pasar por ahí sin crear, porque hay que pasar. Bueno, el tema sería en lograr ese momento de encuentro, justamente, de cuando llegue, porque tiene que ver con el refinamiento, con la conciencia. Sí, porque si no, pasa como vamos otra vez al modelo, ¿qué es lo que pasa cuando las fuerzas no se integran? ¿Qué sucedió en el proceso creativo? Shevirat HaKelim, hay rompimiento, no hay momento creativo, hay lucha de poder. Cuando estamos peleando con lo que creemos que tenemos que hacer, con lo que quizás sabemos que tenemos que hacer, y empezamos a divagar, y empezamos como en lugar, es como los polos cuando son al revés, cuando son iguales, que se repelen, ¿no? En vez de que se encuentren. Bueno, ya vimos, naturalmente, físicamente nos los explica, ¿sí? Todo el proceso de la creación. Entonces, este impulso que le llamamos el impulso del mal, desde esta visión mística, no es malo. Es una fuerza que necesita estar para que haya proceso creativo. Vamos al Midrash. Vamos a ver qué dice un Midrash que está por ahí en Bereshit Rabbah, por si alguien quiere ir a buscar exactamente, 14.4. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien ya está googleando? Ok. Entonces, sobre este versículo del Génesis, dice, Rabbi Irmiyahu ben Elazar, voy a empezar otra vez, pero yo fui la culpable por haber dicho que lo buscaran. Rabbi Irmiyahu ben Elazar dijo, en el nombre de el hombre, la creación del primer hombre está escrito Vayetzer con dos yuds, lo que indica dos inclinaciones, la inclinación del bien, Yetzer HaTov, y la inclinación del mal, el Yetzer HaRa. El Yetzer HaTov es el impulso hacia la bondad, la compasión, la espiritualidad, el altruismo. La segunda yod representa el Yetzer HaRa, que es el impulso hacia la autopreservación, el deseo, la gratificación, que no son negativas per se, son negativas cuando se salen de la medida. Si tú solamente vas por la vida deseando
todo, Mal. puede llegar a un desequilibrio. Ahora, el proceso de autopreservación no es negativo. Si algo viene y te ataca, va a responder, según esta lectura, este es el impulso que responde y no sería negativo, no sería mal. Es el fight or flight. Es el pelear, o sea, ¿cómo dijiste? ¿En inglés? Fight or flight. Fight or flight. Sí, pelea o vuela, pelea o vuela. Exactamente, entonces hay un instinto que nos va a mover. Entonces lo están, o sea, igual el midrash, ¿sabemos lo que es el midrash? Cuentitos. Más o menos. Ok, lo mismo pasa, así como dijimos, cada vez que hay algo en la Torah que no tiene una explicación clara, o en el Tanaj en general, pero también hay midrash de otras partes del texto bíblico, van a venir los sabios y lo van a explicar. El tema es que para la tradición, el midrash tiene también valor divino. Quiere decir que no es el hombre queriendo contar algo para solucionar un tema ahí que no está resuelto, sino que le dan el valor, lo suben de nivel de un midrash tiene categoría también de Torah oral, y entonces tiene valor. Entonces no cualquiera. ¿Se desconoce que hay un proceso creativo o quién lo clasifica? Los mismos sabios clasificaron el midrash en esa categoría. ¿Por qué? Porque si no sería, claro, sí, lo podríamos discutir, pero quiero por eso que quede claro que y fíjense, muchas de las cosas que aprendimos, los que estudiamos en un colegio judío desde chiquitos, muchas de las cosas que aprendimos eran con cuentitos. Entonces cuando A mí ese comentario me costó una discusión con un rabino bastante Bueno. densa. Pero así nos explicaron muchas de las cosas. Entonces, cuando luego llegábamos y leíamos el texto, y entonces yo decía, ¿cómo? Ahí no decía que se comieron una manzana, ¿verdad? Ni siquiera en el Midrash, ni siquiera es manzana, hay higo, hay vid, hay varias diferentes versiones de qué es lo que comimos en el árbol, pero en el texto de la Torah no dice nada más dice que comimos del fruto del árbol, no dice ni qué fruto, pero nos creímos la historia. ¿Por qué no las contamos? Porque hay midrashim, o sea, pongo ese ejemplo, y eso también se extiende fuera de nuestra tradición, ¿sí? Y todos tenemos claro que fue una manzana. Y no dice eso, no dice acá. Ya se extinguió esa fruta. Como no dice, Puede ser, ¿por qué el midrash usa el dátil o el higo o la uva o la vid? Porque lo de las Porque es lo que hay, es lo que había ahí, es lo que conocían. Pero podría ser cualquier cosa, pero necesitan explicar y fundamentarlo para darle sentido. Fuera de eso no queremos ya más explicación del midrash, era nada más un poquito de contexto. Entonces aquí es muy fácil, obviamente. Otra vez, así como Rashi dio una explicación, así como ahorita vamos a ver una explicación del Talmud, también tenemos midrash que nos dice, sí, esas dos yods tienen que ver con las dos energías esenciales en el ser humano y son dos fuerzas que coexisten. O sea, no las están entendiendo como algo negativo una o solo positivo la otra, sino simplemente como algo natural que tiene que ver y de hecho hay algo lindo que es como si Dios hubiera creado voluntariamente esa tensión para que haya entonces la posibilidad de activar el libre albedrío todo el tiempo. Porque si no tuviéramos esa tensión, entonces otra vez vamos por la libre y entonces no apreciaríamos nada. Tendríamos una visión lo es infantil, digamos, de la realidad. Y en cambio esa tensión que se genera entre las fuerzas que nos están todo el tiempo como moviendo a nosotros, es lo que le da la chispa a la vida. ¿Sí? Genera un motor, un impulso que nos lleva todo el tiempo a refinarnos, a preguntarnos y buscarnos y mejorarnos. Y mejorarnos, porque si no estaríamos ahí simplemente como somos a imagen y semejanza de Dios. Él también tiene esta dualidad. Es lo que hemos venido diciendo, que en el creador, en el Ein Sof, existen esas fuerzas, esas dos vibraciones, pero todo el tiempo están en equilibrio. Por lo tanto, quiere decir que la manera en la que se manifiestan es en la unidad. Pero esencialmente son estas dos frecuencias de vibración. Esta es la forma en la que Luria explicó este proceso que después se lleva, digamos, al espacio finito. En lo infinito, todo el tiempo hay vibración.
Y no es una sola fuerza de vibración, sino son dos oscilando, dos fuerzas bailando. Es lindo la idea. Todo el tiempo está sucediendo. Y cuando se encuentran en el momento preciso, en el momento justo donde hay el equilibrio perfecto, creación. Y el siguiente, creación. Y el creación. Por eso otra vez la idea de que solamente exista un proceso creativo para los místicos Por eso la quedó felicidad fuera. no puede ser absoluta. Nada. Es momento. Son momentos, de hecho sí, todo cambia. Al siguiente instante ya sucede otra cosa, ya hay Hoy otra. eres feliz. Todo se está ¿Cuándo? moviendo. ¿Ahorita? ¿Ahorita? Ahorita sí, porque estamos aquí. Perdón. Momento así de corazón. Momento Betel. Que por cierto me pediste que... Exacto. Oye, nos va a tomar una foto así como no queriendo y lo voy a poner así. Momento feliz, momento Betel, lo voy a poner así, lo voy a postear. Como si no se dan cuenta. Ok. Quiero ir al Talmud ahora. Ok. Ahí va otra vez la fuente específica, el Talmud, si alguien quiere ir a leer. Masejet Yomá 69b. Ahora, yo les digo 69b y es toda la hoja del Talmud, así que no es de que tienen que ir a leer toda la hoja si quieren encontrar donde está escrito y si no tienen que confiar. Entonces, lo que dice el pasaje del Talmud con respecto a esta idea del Yetzer Atov y el Yetzer Hara es interesante. Justifica más bien la idea del por qué el Yetzer Hara es una fuerza que tiene que existir, que nos mueve. Entonces, lo que dice es lo siguiente, lo voy a resumir como la idea general. Dice, los hombres de la gran asamblea, o sea, Anshei Knesset Agdola, que eran los sabios que se juntan a estudiar y a generar las leyes, la época todavía previa, o sea, todavía antes desde la era común, sintieron que tenían una oportunidad única de erradicar la influencia del Yetzer Hara. Entonces empiezan a ver cómo le vamos a hacer. El Yetzer Hara parecería que es algo que nos genera mal, ¿no? O sea, está generando un mal en nosotros, ¿sí? Entonces vamos a explorar qué pasaría si lo quitamos. Esa es la discusión en el Talmud, o sea, ese es el pasaje en el Talmud. Y entonces lo que hacen es arrestar, es lindo, al Yetzer Hara. Lo arrestan, ¿sí? A la cárcel. A la cárcel se va el Yetzer Hara. ¿Y qué es lo que pasa? No lo que esperaban, no pasa lo que esperaban. Lo que dice es, durante ese tiempo en lo que están los 3 días en la cárcel del Yetzer Hara, no se encuentra un solo huevo fresco en toda la tierra de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere esto? Que se pierde la motivación para las actividades productivas. Entonces, la gente deja de ir a sacar... O sea, entonces los huevos, o sea, ¿qué les pasa a las gallinas? Exacto, o sea, es interesante, o sea, estoy explicando lo que dice el Talmud y la discusión. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Que si se dan cuenta que no funciona desaparecer el Yetzer Hara, lo cual quiere decir que el Yetzer Hara tiene una función positiva o importante. Positiva, entramos otra vez un poquito en el conflicto, pero tiene una función en el proceso y tiene que estar. El tema es cómo la canalizamos, ¿sí? Dalia, ¿te acuerdas que en algún punto que ya habíamos hablado de algo por el estilo, te había comentado del libro de Italo Calvino, El hombre del mediado? Sí, pero hace siglos. Hace mucho. Es buenísimo. Explícalo. Él era un hombre que estaba era un hombre de Turquía o de no sé. ¿Escuchan bien ahí? Que estaba en España en una guerra y nunca había visto un cañón en su vida. Se para enfrente del cañón, le disparan y lo parten a la mitad. Entonces, una mitad era su parte buena y una mitad era su parte mala. Las dos partes se levantan, se van, y cada una empieza a vivir por aparte. Y ninguna de las dos logra vivir. Es un librazo, se lo recomiendo. ¿Cómo se llama? El hombre del mediado. El hombre del mediado de Italo Calvino. Por si alguien... O sea, estar partido no funciona. ¿Cómo sabes? Fíjate que muy curioso. Pero Estaba revisando mis notas hace poco y dije, ¿esto por qué lo dijo Susi? Porque estábamos hablando De la dualidad, que la dualidad tiene que, o sea, existe porque tiene una razón para existir. el hombre El hombre, del mediado. Y entonces,
regresando al Talmud, ¿qué sigue? Okay. Ya lo encarcelaron al Yetzer Hará, no había huevos, no funcionó. No, esperen, ojo, entendieron que no podían destruirlo y entonces en vez de tratar de hacer eso, de destruirlo, encerrarlo, lo cegaron. Le sacaron los ojos. ¿Okay? Y la interpretación es, ¿no?, que con eso le quitan poder para que pueda, digamos, exista, pero sin que se dirija o se enfoque en el mal. O sea, es como, es una fuerza que tiene que estar, que haga lo que tiene que hacer, pero no dirija, no sé, o sea, no dirija toda esa energía, se dirija toda esa energía hacia crear el mal o generar mal. Pero así te manejas por instinto. Bueno, si no estás viendo instintivamente, y ya vimos que por eso también tiene que ver con la supervivencia. Si lo necesitamos, otra vez, por eso si lo quitáramos, ya valimos. Yo, perdón, pero no entiendo por qué. O sea, ¿por qué el instinto del mal, aunque no lo entendamos como mal, Ajá. sino lo entendamos como algo que equilibra o desequilibra, ¿no? Es lo que hablábamos. El impulso de creación. Exacto, es la fuerza de voluntad. ¿Pero por qué el impulso de creación sería igual a un impulso de desequilibrio? Pero piensa en la cocina. Es un ¿La comida? En la cocina. Algo muy dulce. Lo rompes con agua frito o con sal. Total. El caramelo lo rompes con sal, se levanta muchísimo. Sí, Le trajo un ejemplo de algo que conoce. Es lo mismo. es cierto. Ok, muy bien. Pero, ¿por qué sería el Yetzer Hará eso? Simplemente son dos fuerzas, dos O energías. sea, dos energías. Dos energías O que sea, se la encuentran. creatividad. Es para, ¿Sería esta la energía de la creatividad? sí, es una energía que impulsa. Es como dice, Es una fuerza. Ojalá la usara jamás, por ejemplo, para algo bueno, con todo el dinero que recibe. Pero no, lo usan para... Entonces hay un impulso natural que mueve al ser humano. Ese impulso. Sí, Gaby. Escuchen. Cuando hablábamos de la vez pasada, alguna de ellas, o el 19 decíamos que, bueno, el hombre está hecho para el esfuerzo, o sea, si no viene lo que no es positivo, a veces no es que sea tu Yetzer Hará, por eso es el del otro, y es lo que hace que te impulse. Bueno, también es una forma de verlo, o sea, el otro te genera hacer, y ahí también, entonces, ¿qué puedes, o sea, qué activa de ti? Dependerá de tu nivel de conciencia, dependerá de tu trabajo y después dependerá también de tu fuerza, qué haces con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionas? Otra vez vamos a la Lashon Hara, por ejemplo, ¿no? O sea, este es un ejemplo real. Hace muchos años aprendí también de uno de mis grandes maestros, mi primer maestro de Kabbalah, que ya saben, es mi maestro Dr. Levry, y siempre lo escucho aquí, porque lo decía en inglés, don't gossip. Decía, no chismen. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas mal de alguien que además no está, y eso también, obviamente lo dice la Kabbalah, lo dice el judaísmo, estás destruyendo, estás generando una energía negativa, ¿sí? Y le hace daño a la otra persona aunque ni esté, y te hace daño a ti. Yo oía tanto eso, y una vez, estando en un contexto de una comida entre amigas, empezaron a hablar de alguien que no estaba, y yo empiezo como a sentir así como la incomodidad y el impulso y la necesidad de usar mi Yetzer, de algún Yetzer, para poder hacer algo diferente, por lo menos para mí. Y entonces no me atreví a decirlo, y entonces una amiga que estaba sentada junto a mí, porque le dije a ella, ella se paró, ella se agarró y dijo, es que no deberíamos estar hablando, mejor hablemos de otra cosa, porque algunas personas aquí son sensibles, o no sé cómo dijo. Pasaron 2 minutos, se callaron todas, y a los 2 minutos otra vez. Y la verdad que sí, voy a decir que es la primera vez en mi vida que a los 5 minutos dije, con permiso, yo me tengo que ir. Y me salí, dejé mi dinero y me fui. Dificilísimo. ¿Qué crees? Desde entonces no me invitan casi nunca a esas reuniones. Dejé de estar, estoy en el chat, pero saben que no, yo creo que saben que no voy a ir. Pero hay chismes aquí. No. Yo te voy a decir, es hablar, es obvio. Tú puedes, cuando algo te involucra a ti,
y tú estás hablando de algo que tiene que ver contigo, con otra persona, aunque no esté, y a lo mejor estás platicando con un amigo porque tiene que ver con algo contigo. Pero hablar de una persona, de algo que le pasó, que no está ahí, y opinar y hacerlo... Y de eso... Oye, estás generando... Habría que definir el chisme. Bueno, entonces. otra vez, yo creo que es un punto de equilibrio. O sea, cuando algo genera un desequilibrio, ¿sí? Ya sea las palabras, ya sean nuestras acciones, yo me voy un paso más atrás, desde el pensamiento, pero eso tiene que ver qué nos pasa a nosotros. Si desde que estás pensando, estás en una lucha, pero no logras balance, el resultado que vas a ver es desequilibrio, o sea, tu vida no está en orden. Daniel, pero a ver, lo del chisme. Una cosa puedes saber que es buenísimo. Hablar de algo que sucedió a otras personas. ¿Qué crees que pasó? Y pasó eso sin juicio. Y otra cosa es hablar mal de la persona. Yo igual me quedo con que no deberíamos de hablar de nadie más que no sea de lo tuyo, de lo que te involucra a ti. Si algo te pasó a ti con una persona y tú lo estás platicando con alguien más porque necesitas un feedback para solucionar, es diferente porque tú estás involucrado. Pero hablar de lo que le pasó a no sé quién, en cualquier versión, no debería de ser así. No digo que no pase, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Yo, cuando lo vas leyendo y llegas a cuando de que estás pecando, habla, me acuerdo que lo leí en español, habla de que hablas de forma burlona. Claro, eso sí. También. No estás hablando de chisme, estás hablando de X. Y es También. muy difícil porque en la calle, yo soy una persona que hace bromas mucho tiempo. Es la sonera. Caería en esa categoría, exactamente. Por eso, caería, yo igual no podríamos definirlo de una sola forma. Aquí el ejercicio es la autoobservación para cada quien después de esta clase que estamos haciendo y que cada uno vayamos viendo qué es lo que tenemos que refinar y cuándo estamos ahí. Espérame, déjame, Gaby. También, exacto, cuando ya te diste cuenta, pero es lo más difícil, sí, pero hay que tratar. Yo una pregunta, vamos a suponer que mi amiga me está contando algo que va a ser y ese personaje del que me habla me hizo un fraude. ¿Qué hago? Bueno, por eso igual. No me pasó ni obvio que igual tengo que decir que todo es relativo, pero en este caso sí te involucra a ti y hay una relación, o sea, hay algo de un saber, ¿me entiendes? Hay algo de un saber y ahí tú tendrías que evaluar si vas a decir, qué vas a decir o cómo lo vas a decir o no lo vas a decir. Y ahí otra vez viene es la forma como lo dice. Espérense, alguien, a ver, Marianela. Mi rabino hace unos meses nos dio un consejo para poder descartar cuando es Shonjara y nos dijo, háganse siempre 3 preguntas. ¿Lo que vas a contar te involucra? Si te involucra, ok, ya tienes un pasito para hablar. ¿Te va a hacer bien? Si no te va a hacer bien, no te va a sumar en absolutamente nada, ya ahí lo debes descartar. Si respondes positivamente a esa, la tercera pregunta, ¿le va a hacer bien a la persona que involucra? Si ninguna, o sea, si al menos una de esas es no, es Shonjara. Exacto, ya te tienes que parar. Por eso, gracias. Es una forma muy metódica de explicar lo que yo dije en muchas formas. Dice que tendrías, ya lo apuntó Marian. Gracias, ya lo apuntaron aquí, gracias Marianela. Bueno, entonces, pero quiero ir al Talmud porque si no se nos va el tiempo, ¿sí? Un poquito más, nada más para hacer una... Dice el Talmud, acaba también después de toda esta digresión, dice, si no fuera por el Yetzer Hará, un hombre no construiría una casa, otra vez, ni tomaría una esposa, ni engendraría hijos, ni conduciría negocios. O sea que están relacionando igualmente el Yetzer Hará
con el impulso creativo, con la fuerza de voluntad. Si no tuviéramos esa fuerza, una fuerza expansiva y una fuerza restrictiva que llevan al equilibrio, no haríamos nada. ¿Sí? El trabajo, según el Talmud, según la mística también, según el modelo, ¿sí? Venimos explicándolo desde hace años, intentando por lo menos explicarlo. ¿Por qué? Porque no habría motivación, no habría esfuerzo, no habría ganas, no habría... Sí, pero ¿qué crees? Que yo, justo ese ejemplo, yo diría que también tiene que ver con fe. ¿Cómo voy a tener un bebé si apenas si salgo con los gastos? ¿Cómo voy a poder construir una casa si apenas me alcanza para los cimientos? Dios proveerá y Dios provee, sí provee. Pero provee, pero hay una acción, o sea, hay algo, o sea, no está solamente en poder pedir o sea, hacer una fila y que llegue. No una fila, pero sí tener un poco de fe que te mueva. Bueno, y voy entonces bueno, cimiento, okay. Porque no voy a empezar en el piso 10, voy a empezar por hacer el hoyo y el cimiento y Dios va a darme el camino. Es otra forma de traducirlo, o sea, el impulso o la fe se vuelve eso, o sea, finalmente es una fuerza que te mueve. La fe tiene que llevar al momento a la acción. Este impulso intrínseco en de creación que tenemos como seres humanos, nos debe llevar a la acción. No se puede quedar solo en que quiero, sino en hago. Y ahí es donde se pone en práctica. En función del equilibrio, del balance que tenemos, entonces lo que se producirá, ¿no? Será una realidad balanceada, productiva, o una realidad desbalanceada, improductiva. Yo oí en el radio ayer en el radio, que hay que enfocarse en 3 cosas: ser, hacer, tener, y no al revés. Y decía, es que hay gente que dice, sí, cuando sea rico voy a, no sé qué, voy a ser una mejor persona. No, es ser, hacer y luego tener. Okay. Entonces, hacer como ya que se aplique. Me viene otra, esto ya también lo enseñé, ya lo hablamos aquí alguna vez, la ley de la esfinge. Si tú quieres manifestar algo en tu vida, tienes que saber lo que quieres primero. ¿Sí? Aquí sería un poquito diferente que tú dices, pero tienes que saber, pero después tienes que tener la voluntad para que pase, y después tienes que atreverte y hacerlo, si no, no sucede. Entonces yo puedo tener todas las ganas de algo, eso sí, esto como un ejercicio para que se lo lleven ahí, aunque ya lo hemos hablado. Lo primero es saber, tener muy claro qué quieres, porque luego resulta que tenemos una realidad y decimos, esto no es lo que quería. ¿Por qué? Porque desde el principio no tenía claro qué es lo que quería. Creí que sabía lo que quería. Entonces ahí empezaríamos por eso. Pero la fuerza de voluntad tiene que existir sí o sí. ¿En qué dimensión del árbol de la vida podemos incluir a la fuerza de voluntad? ¿En dónde en el árbol de la vida está la fuerza de voluntad? En Geburá, en la dimensión de Geburá. Es más, lo dijimos la vez anterior, ¿qué pasa cuando la Geburá se empieza a desequilibrar? O sea, cuando empieza a expresarse en la restricción, dijimos, según el Zohar específicamente, aparece que... La misericordia. Casi, pero usé un término en arameo que ya lo he usado otras veces. Sí, te lo digo, aquí está, ahorita ya lo tengo. Dice, los apunté rápido. Se está acordando acá, lo está buscando. El Sitra Ahra, exactamente. El Sitra Ahra es el otro lado en arameo. Entonces, lo que dice el Zohar dice que cuando en la esfera de Geburá, que sería esta dimensión en el árbol de la vida, acá, que está en el pilar de la restricción, que quiere decir la fuerza, cuando está equilibrada en balance, es fuerza de voluntad, es fuerza creativa. Dios crea porque hay expansión y hay restricción en equilibrio y hay creación. Entonces necesitamos que está relacionado con ese yetzer, con esa esencia. Hay una que está aquí y una que está aquí. Tenemos las dos. Pero también hay una ahí del otro lado. Claro, esta se puede ir para acá. Igual esta también se puede ir hacia el desequilibrio. O sea, por eso hemos dicho, el Gesed también puede desequilibrar en exceso.
Si hay demasiada expansión, tampoco hay Es creación. lo que decíamos, el yin y el yang. Entonces, En el mal hay bien. En el bien hay mal. En cada una de las dimensiones del árbol de la vida hay femenino y masculino, hay polaridades. Los órganos funcionan en polaridad. Pero ahí sí se pueden mutear. Oye, ¿dónde queda el libre albedrío? El libre albedrío está activo todo el tiempo. El libre albedrío tiene que ver con el punto de, o sea, si no estuvieran estas fuerzas, no habría libre albedrío. O sea, no existe el libre albedrío y va a funcionar en relación a nuestro nivel de conciencia. Entonces, tú eliges, puedes elegir desde el desequilibrio de tu yetzer hacia un lado o hacia el otro, o desde el equilibrio de tu yetzer hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Es como, bueno, ¿alguien pensó que iba a venir a esta clase y que fuera fácil? Yo pensé que iba a ser fácil. Bueno, yo realmente ahorita que él dijo que en el 19, yo ya me quedé más tranquila, porque bueno, yo no estoy en la clase desde el 19, y por supuesto que no, yo llevo poquito tiempo aquí en la clase. Pero para que veamos que los que llegan ya saben que dicen los cabalistas, la Kabbalah dice que el que llega es porque ya estudió Kabbalah en otro momento de la vida y el alma te trae y el punto de tu corazón te trae, y por eso los grupos, luego había gente que dice quiero llegar y luego no llegan, porque no es un momento, todo tiene una ciclicidad y un tiempo específico, del 19, del 20, del 21, del 22, el año que sea, por alguna razón estamos acá. Pero ya llegas. Y pensa, otra vez, hablando de Geburah, dice el Pirkei Avot, este también está, se los he dicho muchas veces, el Pirkei Avot 4.1, Mishnah 4.1, especifican, porque hice un trabajo de eso, porque sé de las que más me gusta, por eso se especifica, pero pueden ir a buscar a ver si estoy bien, ¿no? En el Pirkei Avot 4.1 dice, entre otras, o sea, hay varias ideas ahí, pero hay una que dice Eizeu Gibor Akobesh et Itzro, ¿sí? Es la misma idea. ¿Quién es el fuerte? El que gobierna sus instintos. Entonces, no estás diciendo que el instinto sea malo, lo que estás diciendo es que tienes que tener la suficiente conciencia y el trabajo interior para poder encontrar tus equilibrios. Y ese es donde realmente se ve reflejada tu verdadera fuerza. Ahí es donde encuentras el equilibrio de tu Geburah, ¿sí? Y entonces te vuelves creativo. Y entonces funcionan las dos fuerzas, oscilan y se copulan. Exacto, sabía, por eso lo volteé y dije para que lo dijera. El Sitra Ahra se activa a través del desequilibrio de la Geburah, pero se manifiesta en el desequilibrio de todas las dimensiones, claro. Pero por eso dice la Kabbalah que este es uno de los lugares de más poder y del más trabajo que tenemos que hacer. 100%. Porque en el momento que esto se desequilibra, se va a aparecer, claro, el Sitra Ahra de este, o sea, de el todos, otro lado de todo el árbol. como cadena. Sí, es de todo el árbol. Todo el árbol tiene un lado, el otro lado. No es solamente la Geburah, pero es el desequilibrio de la Geburah cuando se vuelve Yetzer Hara. El Sitra Ahra serían las klipot. Es otra forma de hablar del término. Acuérdense que los términos en Kabbalah van variando en función de las escuelas, de los diferentes maestros, o sea, ¿no? Entonces se va hablando, es el Sitra Ahra, que suena muy lindo, es un término que viene del Zohar específicamente, y es arameo, por eso justamente el Zohar está escrito en arameo, y es eso, es el otro lado, y es eso. Yo hice con un video con un maestro que supuestamente Kabbalah. ¿Quién? Sí, un barboncito ahí. Pero explicaba que había dentro de cada sefirá había, por ejemplo, un árbol. ese Claro, un árbol. Claro. O Dentro sea, de cada claro. uno hay un árbol. Esto es infinita, eso es la fractalidad de la creación. Todo es fractal de lo anterior. Entonces, cada uno de estos tiene un árbol. Y cada uno de estos tiene otro árbol. Claro, no es solamente una capa, son múltiples capas. Pero si pensamos así, no hacemos nada, nos paralizamos. O sea, sí. Cuando ves esos gráficos que hacen con esas miles y miles de árboles, llega un momento en que dices, ya paré. O sea, ya.
la superficie tienes para divertir. Para esta vida tenemos suficiente con saber, en esta vida, por lo menos en esta encarnación, tenemos la posibilidad de entender que sí tenemos que somos seres de polaridad, que somos seres de equilibrio, ¿sí? Que buscamos ese punto medio y que tenemos que trabajar en cada uno de nuestros planos, ¿no? Entonces tenemos que mejorarnos, refinarnos, shayerearnos, como lo queramos ver, y tenemos que, y ahí, si empezamos a hablar de cada uno de los, o sea, otra vez hay niveles del mal o hay capas del mal, pues sí, porque si hay geburá en cada una de estas geburás, hay otra geburá, ¿sí es? Entonces, vayamos, pero sí es el concepto, vayamos, sí, así es, y hay gráficos con todo eso. Y hasta también, por ejemplo, los universos. Cuando hablamos del universo de Asia, de Yetzirah, lo mismo. Árboles, sobre árboles, hay gráficos que abres el libro y se traen hojas. Que tenga sabiduría tu fuerza. Claro. Que tenga conocimiento tu reino. Que tu geburá tenga gesed, es lo que tú decías. Sí, todo el tiempo. Sí. Entonces es mucho más de detalle lo que tenemos que refinar, pero pues digo, no nos agobiemos todos, sino pensemos cómo aterrizamos este trabajo para que sea práctico. Entonces, por ejemplo, algo que me encontré por ahí buscando, dice, sobre la idea del Yetzer Hara, ¿cómo hago o sea, lo que tendríamos que hacer es no pensar en cómo lo destruyo, basando en lo que dice el Talmud. Ya vimos que la destrucción no va por destruirlo, ¿sí? Lo que la pregunta es cómo lo estoy canalizando, cómo estoy usando mi energía o esa energía para crear mi realidad. Silencio absoluto. Es decir, que cada uno tenemos que hacer ese ejercicio de ver cómo estamos activando eso, ¿sí? Y si realmente estamos creando creaciones. Dalia. Sí. Hoy en la mañana estudiábamos con el Rab Diego algo sobre el Yetzer Hara y decía que cuáles fueron nuestros objetivos de Año Nuevo de Rosh Hashanah. Si lo ponemos muy alto, estamos en el radar del Yetzer Hara, pero si vamos en un perfil bajo, con objetivos pequeños, nos podemos escapar del Yetzer Hara. Ok, bueno, quiere decir que también uno tiene que saber cuál es su medida, ¿no? Es decir, qué es lo que sí puedes hacer, porque si no logras sostener algo, automáticamente lo que vas a generar es un desequilibrio, o sea, te desequilibras. Entonces, si te desequilibras, ya se activa el Sitra Achra, ¿sí? Va por ahí. Voy a traer una idea, otra vez más metidos en la mística, saliéndonos un poquito a través del Talmud, otra explicación de las dos yuds de esta palabra, que se me ocurrió a mí cuando lo estaba estudiando. La Aleph, claro. ¿Sí? La letra Aleph, ¿sí? Digamos, esto es yo, no, entonces, sino a la hora de estar leyendo dije, claro, pues porque habla de que existen dos yuds. Entonces me preguntaban, ¿en el creador funciona esta dualidad? En el creador está intrínseca esa dualidad, pero funciona en el equilibrio, por lo tanto funciona en la unidad. ¿Cómo puede ser eso? No sabemos exacto, pero algo así es. Y esta es una explicación, la Aleph. Hay una yud y hay otra yud. Nuestro trabajo está en unificar esas yuds. Otra vez, encontrar el punto de equilibrio para vivir en la conciencia Aleph. Mientras no vivimos en la conciencia Aleph, ¿vivimos en cuál conciencia? En la Bet, ¿sí? Vivimos en la dualidad y en la lucha de estas dos fuerzas, pero como si fueran, cuando están como en polos como iguales, que se están rechazando. Y la idea es que se integren en esa unidad, ¿sí? Para eso, según la lectura de la Aleph, tenemos que hacer un trabajo en la Vav, en la letra Vav. Una forma de hacer una metáfora sobre esto es tenemos que levantar el velo, o sea, tenemos que continuamente ir levantando o abriendo puertas, ¿sí? Pero si lo traemos al árbol, que está un poquito rayado mi árbol, pero a lo mejor lo desrayo para que lo podamos ver, y lo volvamos a pintar todos, todos por favor, pintando el árbol de la vida otra vez. Si vamos, ¿dónde?
trayendo el modelo del árbol, utilizando las letras, la letra Vav, incluida en el tetragrama, estaría aquí. ¿Sí? ¿Cuál es este universo en los términos de universos del árbol de la vida? ¿Cuál es este universo? Aquí está Asiá, aquí está Briá, aquí está Atzilut, gracias, que se oiga fuerte. Échale Susi. Yetzirah. ¿Sí? Otra vez, o sea, digo, pensando en la misma idea, o sea, si nosotros tenemos que lograr crear, o sea, si somos seres creadores, si venimos también a crear, tenemos que lograr unificar, porque si no, este proceso no se da. Entonces, la misma Vav que funciona como un interruptor de la energía, es el conductor de la energía para que podamos encontrar esos equilibrios, ¿sí? Obviamente, igual nos vuelve a llevar al mismo lugar. Hay que hacer un trabajo. Ahora, entrar al campo de la parte oscura del ser, que digamos que nos podría impulsar, tiene que venir acompañado de un trabajo de conciencia. Si no, no aplica, no funciona, ¿sí? O sea, si no hay conciencia, probablemente lo que vamos a ver continuamente es solamente o experimentar o sentir que estamos experimentando sí la sombra y no la posibilidad de la luz o del equilibrio entre las dos. ¿Sí? Es como la idea del teom, ¿sí? Del teom del Génesis, del que también ya he hablado muchas veces. Si vamos al Génesis, ¿qué dice el texto? Todo estaba caótico, todo estaba en desorden. Pero había dos fuerzas, de hecho, había un tohu y un bohu, de hecho. Sí, esto es como también hay dos, como dos energías ahí revueltas en ese infinito. Tiene que haber una reconfiguración, una forma como de reestructuración de la conciencia de lo que sucede en ese caos para que haya creación. Entonces, nosotros continuamente... Nosotros habitamos el teom, de hecho, así, se los digo así. Es lo mismo. Estamos en ese bereshito del tiempo. ¿Sí? La posibilidad de... Reorganizarnos. El tema es cómo nos organizamos con el contenido que tenemos, porque estamos todo el tiempo ahí. Dicho sea de paso, que alguien dijo, recién empezamos Bereshit, ¿no? Lo acabamos de leer la semana pasada, ¿no? Empezamos la Torah de nuevo y leímos otra vez el Génesis, y ahí estaba el Teom. No nos fuimos del Teom, nunca nos vamos a ir del Teom. ¿Quién ya leyó el libro? Son las aguas profundas. Son las aguas profundas. Tiene que ver con eso, pero desde ahí es donde te impulsas. ¿Cuántas veces pasa que cuando te pasa algo desde ese lugar de oscuridad es cuando se vuelve el mayor motivador? No quiere decir que solamente está operativo en ese lugar, ya vimos que no. Sin embargo, toma fuerza o toma más fuerza ese impulso, le haces más caso, te conectas más a ese impulso cuando estás más abajo, cuando está más profundo. Tocas fondo y te impulsas, literal. Y te impulsas porque es como cuando ya no puedes ir más abajo, entonces naturalmente, esencialmente lo tienes. Por eso no es malo. Solo en la aplicación se vuelve malo en función de tu nivel de conciencia, a través de tu trabajo personal. Si no, no es negativo, no es malo como tal. Lo mismo con las palabras, regresando a eso. Tus palabras se vuelven negativas o se vuelven destructivas, ¿sí? La palabra en sí misma no, pero la intención de la palabra. Por esto dicen una sola palabra y puedes matar al otro. Matar, esa es la forma, creo que Rashi dice que obviamente el órgano más fuerte que tenemos es la lengua y que se vuelve una arma letal. Tú puedes asesinar un alma habiendo utilizado tu palabra con la intención de dañar. Y a veces no hay conciencia. Es decir, cuando estamos en un lugar en donde la gente empieza a hablar mal, empieza a hacer chismes, ¿no? Como que nos metemos ahí. De hecho, mi maestro se nos decía, te bajas de nivel. La única forma de lograr un punto de equilibrio en ti es salirte de ahí. Si no logras que se transforme la energía. Yo ese día, diciéndole a mi amiga, porque ella
tenía como más injerencia en ese grupo, así, y entonces ella trató de mover la energía para que cambiaran el tema. Duró 1 minuto y medio el cambio de tema. Porque no venía de ella. Porque no venía de nadie, y entonces después vino la decisión, que se los dejo como un ejercicio, no quiere decir que lo tengamos que hacer, pero sí es cuando paramos, porque aquí vamos a hablar nada más de lo práctico, me faltó algunas cosas más de hablar de la dualidad. Sabemos que la dualidad tiene que existir, solo lo quería como para traer siempre un poquito de Torah, de Tanaj, en este caso, Coelet. ¿Qué dice Coelet en el 3.1? Dice, no hay nada nuevo bajo el sol. También. ¿Sí? Sí, también, pero ¿qué dice específicamente en el 3? Todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí, ¿no? ¿Algo así? Sí. Pero Coelet, de hecho, tiene una parte importantísima de la palabra y de la lengua. Sí, y que no quiero ir específicamente, yo estoy tratando de así como... 3.1. 3.1 sí, pero quiero ver 1086, la hoja no, tampoco llegaba yo a tanto. Se abrió. 3.1. Dice el texto, o sea, nada más un poquito para entender otra vez lo que los místicos nos explican, el árbol de la vida, la búsqueda del camino del punto medio, ¿sí? La sabiduría intrínseca de nuestra tradición que nos está diciendo que funciona el universo porque hay esa dualidad. Después lo que tenemos que hacer es integrar, y la integración es justamente el equilibrio. En este caso de las dos yuds, pero bueno, nada más un poquito como esta idea de, para cada cosa hay una sazón oportuna y un tiempo apropiado. Para cada propósito bajo el cielo. Hay tiempo de nacer y de morir. De plantar y de arrancar lo plantado. De matar y de curar. De derribar y de edificar. De llorar y de reír. De lamentarse y de regocijarse. De arrojar piedras y de recoger piedras. De abrazar y de rechazar los abrazos. De buscar y de perder. De guardar y de tirar. De rasgar y de coser. De guardar silencio y de hablar. De amar y de odiar. De guerra y de paz. Hay dualidad y el trabajo es tratar de reconciliar ese punto de equilibrio. Ahora, ya en un ejercicio práctico, real, porque nos quedan pocos minutos, ¿qué tendríamos que hacer para trabajar, o sea, cuáles son esas herramientas? Más allá de, claro, la conciencia, o sea, estar presentes en nuestra vida y ver cómo está operativo esto en la realidad, en nuestra realidad, en cada quien, ¿sí? Porque no es en el de al lado, es en ti, aunque sí también el intercambio con el otro también te refleja tu trabajo o tu no trabajo personal, o sea, claramente, y después viene que tú hagas algo, ¿no? Porque igual te lo puedes reflejar y puedes no hacer nada, y entonces ahí igual se verá reflejado Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Recordando otra vez la idea del Pirkei Avot, de Eizeu Gibora Koveshet Yitzro, por ejemplo, dice, la táctica de contar hasta 10. Cuenta hasta 10. No vi un anuncio que decía eso. De hecho, era un anuncio en México, por los que no son mexicanos aquí, que hay varios. De hecho, hay varios de Costa Rica. También sí, Marianela y también Marco, Marco que estaba allá también él vive en Costa Rica. Curioso. Dice, era de abuso familiar, intrafamiliar. Había un anuncio en la televisión y entonces salía como el papá que estaba a punto de pegarle al niño y entonces empezaba el pip, pip, cuenta hasta 10 y empezaban a sonar. No ese, aquí en México, no, por eso les dije a los que no estaban acá. Para los que no son de acá, era el anuncio que salía en la tele. Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. A veces tienes que contar más de 10. Sí. Ya te paraste. Y al revés. Ya frenaste. En el momento que si tú ya dices tengo que contar, o sea, si tú empiezas, en ese momento ya estás más cerca de lograr que ese impulso pueda irse hacia el lado del mal. Sí, Y canalizarlo. Y se siente cuando te pasas la línea. Sí, ya valió. Ya pasé la línea. Para un lado y para el otro. O sea, cuando lograste, por eso es el Pirkei Avot eso. Ahí es donde sientes tu verdadera fuerza. Cuando lograste ese cuenta hasta 10 y dices, y no fuiste, y no actuaste, no levantaste la mano, las palabras pasa lo mismo. Lo vas a decir, ya lo vas a decir, cuenta hasta 10. Ojo, ¿cómo nos pasa en el WhatsApp? Lo pongo en un ejercicio muy práctico.
escrito se ve peor todo. Todo es peor cuando mandas el mensaje porque no hay texto. Exacto. Entonces es una herramienta que hay que refinar muchísimo, los textos en WhatsApp, porque se generan muchos, entonces ahí luego lo mandas a otro chat. también eso también es un temón. O te equivocaste. Bueno, eso puede traer un mal, obvio. Entonces, ojo, esto aplica en varios niveles, o sea, aplica en este impulso físico y en diferentes áreas de la vida. O sea, dije, en este caso me acordé del anuncio, pero también puede ser en relación a, no sé si alguien tiene que trabajar con algo del tema de Malhut y la comida, por decir un ejemplo, a la 10ª rebanada, cuenta hasta 10. A la 10ª, Dalia. Tienes que mucho antes. No, No quise. O sea, pero si me explico, o sea, es este tema de, porque tiene que ver con el impulso, entonces tú tienes que lograr ese equilibrio, el equilibrio, lo que te funciona, tu balance, porque para ti pueden ser 1 y para el otro pueden ser 2, pero tienes que encontrar el tuyo. Y también, obviamente, vuelvo a insistir, claro, cuando vives socialmente, bueno, esto también tiene que ver con lo otro, pero bueno, primero el trabajo que hacemos nosotros. Esto es muy lindo, algo que encontré del Baal Shem Tov, que también tiene que ver con todo el tema, obviamente, del pensamiento de la Kabbalah. El Baal Shem Tov dice, el viaje espiritual no consiste en elevarse por encima de los deseos terrenales, sino en descender para redimirlos. Lo que les decía un poco de la idea del teón, de bajar. Entonces, este descender es un acto de conciencia, o sea, de detenernos a observar para poder ingresar en las profundidades y desde ahí elevar la luz. Para los cabalistas, y esto es una idea muy recurrente en el pensamiento jasídico, que obviamente son también desarrolladores de una visión de la Kabbalah, lo que estamos haciendo todo el tiempo con nuestras acciones es elevar las nitzotzot, que son las chispas de luz que quedaron ocultas, lo cual quiere decir que cuando nosotros estamos canalizando nuestro yetzer con la conciencia de que a través de ir a nuestras profundidades vamos a revelar luz, entonces estamos contribuyendo al tikkun. Entonces no es poquito que trabajemos en nuestra conciencia de balance, o sea, que busquemos nuestros balances y busquemos nuestros equilibrios, pero sabiendo que para eso tenemos que ir tanto a los, o sea, que sí tenemos que en algunos momentos tocar los extremos, es lo que nos permite tomar el impulso para movernos hacia el centro. ¿Sí? Eso es como una cosa también como muy psicológica, o sea, en el momento que tú quieres sobrepasar alguna cosa que te sucedió, la tienes que revisitar. Sí. De hecho, me salté el primero, reconocerla sería, por ejemplo, sería como, y revisitarla. Sí. Y si no han visto, por favor, una película que se llama El largo viaje de mi vida. Sí, la acabo de ver el sábado de la noche. ¿En dónde? Qué bonita película. El largo viaje de mi vida. El mejor viaje de la vida o... Sí, algo así. La frase del viaje de tu vida. O sea, las cosas que te detienen. El viaje espiritual las cosas que te detienen, no consiste no te dejan seguir. Son exactamente las cosas que en elevarse por encima de los deseos terrenales, con otra conciencia, sino en descender para redimirlos. De hecho, no vamos a decir nada de la película porque si la van a ver de aquí a la próxima semana hablamos de algo. Si se muere al final. Porque que se muere el güeyito. No, pero no quiero decir nada porque sí tiene que ver con algo que ya dijimos aquí. Hay que ir a verla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? Sabina. A ver, espérense porque no oigo. Sí, escucha. ¿Cómo se llama? Old Beautiful Journey. A ver, por acá la pregunta era, ¿Cómo se llama la película? en español, el largo viaje de tu vida, algo así. El largo Ahorita aquí viaje en de tu México vida. está en el cine justo ahorita. Está, sí, exactamente, exactamente. Quiero decir lo último.
Ya casi acabamos, ya no me va a dar tiempo. Pero esto me hizo pensar también, hablando de libros y de historias, esta idea del Baal Shem Tov me recordó el libro de la Divina Comedia, Ajá, de Dante Alighieri. de Dante Alighieri. ¿Qué hace Dante? Se va a ¿Cuál los es la infiernos. historia? ¿Qué hace el Se va a personaje? los infiernos para salir de ahí. Descender a los círculos concéntricos del infierno A subir. para eventualmente ascender. Para la Kabbalah, esto es otra vez hay un concepto básico de Kabbalah, es se desciende para ascender. La idea de que ascendemos para descender no existe. La Kabbalah es tenemos que bajar. Y para bajar tenemos que tocar ese Yetzer, ¿sí? O sea, ese es cualquiera, ¿sí? ¿Sí? Estas polaridades para poder encontrarnos en el centro y poder crear, para poder revelar la luz, que es lo lindo también de esta idea, que este trabajo no solamente es el trabajo que el bien que nos trae a nosotros, bien usado con comillas, el equilibrio que nos trae a nosotros, sino la posibilidad que además con eso estamos siempre contribuyendo a lo otro, al tikkun, ¿no? Que eso esa es nuestra oportunidad, que también estamos trabajando por el bien común, no solamente por el bien personal.